Vamos a hablar qué le parece de salud, porque el virus del papiloma humano pues es la infección de transmisión sexual más frecuente y cada vez es más común entre los jóvenes. Mire usted. El virus del papiloma humano cada vez es más común en los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad. Más del 70% de los casos de contagio se da alrededor de estas edades. Es la infección de transmisión sexual más frecuente. Causa verrugas cutáneas que pueden surgir en diferentes partes del cuerpo. Lo más común es que aparezcan en manos, cara y pies. Estas verrugas se encuentran entre las 10 dermatosis más frecuentes en la población mexicana. Es un padecimiento silencioso que rara vez causa síntomas y que puede ser peligroso. Hay más de 100 genotipos de VPH o virus del papiloma humano. Es un virus que puede dar lesiones tanto en piel y mucosas. Y la importancia de conocer sobre el virus del papiloma humano y las lesiones que se pueden desarrollar por este es porque puede en un momento dado estar asociado con el desarrollo de cáncer. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, este virus aumenta el riesgo de contraer cáncer de cuello uterino, enfermedad que ocupa el cuarto lugar de cánceres más comunes que afectan a mujeres, con un estimado de 266,000 muertes. Más diagnosticado en la mujer, porque la mujer es la que tiene hasta cierto punto costumbre de realizarse un chequeo de forma periódica. Entonces, por eso es que las estadísticas, dicen que en la mujer se está presentando cada vez con más frecuencia esto. Sin embargo, la transmisión sexual no es la única forma de contagio. Existen otras por el contacto directo con objetos como toallas, trajes de baño o ropa interior que estuvieron en contacto con lesiones por verrugas. Esta enfermedad tampoco discrimina por edad. En menores de 3 años pueden haber verrugas en esta área. O si el cuidador tiene verrugas en manos y en el momento del cambio de pañales o en el momento que está apoyando el baño del menor, no tiene un cuidado adecuado, se puede transmitir verrugas, estas lesiones por virus del papiloma humano a un menor de 3 años sin que implique que el contagio fue por transmisión sexual. Es importante autoexaminarse para identificar posibles lesiones en la piel, ya que mientras más temprano se descubran las verrugas, más fácil será tratarlas y curarlas. A pesar de ello, el virus queda latente en el organismo y existe la posibilidad de reactivarse. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.